En este video explicaré el contenido círculo trigonométrico. Se le llama círculo trigonométrico o círculo unitario a la circunferencia de radio 1 centrada en el origen. Si colocamos un ángulo en posición estándar, el lado terminal OP mide 1, puesto que es radio de la circunferencia. Y para determinar las coordenadas X, Y del punto P, observamos el triángulo rectángulo definido a partir de P. Nos damos cuenta que para alfa el seno es igual al opuesto sobre la hipotenusa. En este caso sería y sobre 1. Pero y entre 1 da y. El coseno sería adyacente sobre hipotenusa. X sobre 1. Pero x sobre 1 da x. Por lo tanto, las coordenadas x, y son el coseno de alfa, seno de alfa. Para cada valor de teta, determina el punto P, coseno de teta, seno de teta. Encontraremos las coordenadas para un ángulo de 30 grados. Primero, ubicamos el ángulo en posición estándar en el círculo unitario. Luego, dibujamos el triángulo rectángulo que se forma a partir del punto P. Hemos dicho anteriormente que las coordenadas del punto P serán el coseno del ángulo 30 grados, el seno de 30 grados. Esto significa que este lado del triángulo mide coseno de 30 grados y este medirá seno de 30 grados. Ahora, para determinar esos valores, usaremos el triángulo notable donde aparece el ángulo de 30 grados. Este es el triángulo que tiene como catetos 1 raíz de 3 y la hipotenusa vale 2. Ahora determinamos el coseno de 30. Es adyacente sobre hipotenusa. En este caso sería raíz de 3 sobre 2. Es nuestra componente en X. Y el seno de 30 es opuesto, que es 1, sobre hipotenusa, que es 2. Entonces la Y valdría 1/2. Encontraremos ahora las coordenadas para un ángulo de 300 grados. Procederemos de forma similar. Primero ubicamos en el círculo unitario el ángulo de 300 grados en posición estándar. Luego nos damos cuenta que el lado terminal, como es un radio, mide 1 y que las coordenadas del punto P serán el coseno de 300 grados, seno de 300 grados. Como con el ángulo de 300 grados no podemos formar un triángulo rectángulo, usaremos el ángulo de referencia que es 60 grados. El triángulo notable que contiene al ángulo de 60 grados es el mismo que utilizamos en el ejemplo anterior. Por lo tanto, el coseno de 60 es adyacente, que es 1 sobre hipotenusa, que es 2. Y el seno es raíz de 3 sobre 2. Como 300 grados está ubicado en el cuarto cuadrante, debemos reparar en los signos de las componentes. La componente en X tendrá signo positivo, en este caso lo dejaríamos como 1/2, y la componente en Y tendrá signo negativo, entonces el seno
de 60, que es el mismo seno de 300, quedaría menos raíz de 3 sobre 2. De igual manera, podemos determinar los valores para el ángulo de 45 grados y 60 grados. Para 45 grados usamos el triángulo notable donde aparece el ángulo de 45. Este tiene como catetos 1, 1 y la hipotenusa raíz cuadrada de 2. Por lo tanto, las componentes serían en X el coseno, que es 1 sobre raíz cuadrada de 2, y en Y el seno, que es 1 sobre raíz cuadrada de 2 también. Al racionalizar, quedaría raíz cuadrada de 2 sobre 2, raíz cuadrada de 2 sobre 2. Para el ángulo de 60, tenemos el triángulo que ya hemos usado en los ejercicios anteriores. Entonces, la componente en X sería el coseno, que es 1 sobre 2, y la componente en Y sería el seno, que sería raíz de 3 sobre 2. En la figura podemos observar que tenemos definido el área del círculo en el primer cuadrante. Entonces, también podemos visualizar los valores para el ángulo de 0, puesto que este punto es el punto 1,0. El coseno sería 1 y el seno sería 0. Para el ángulo de 90, este punto es el punto 0,1. Entonces, el coseno es 0 y el seno es 1. Y utilizando estos ángulos que hemos colocado en el primer cuadrante, a partir de simetrías podemos identificar más componentes de X y de Y para otros ángulos. Por ejemplo, si trazamos el simétrico con respecto al eje Y de este punto, las coordenadas tendrían el mismo valor numérico, raíz de 3 sobre 2, 1 medio, pero la componente en X tendría signo negativo, puesto que el punto está ubicado en el segundo cuadrante. Además, el valor del ángulo lo podemos obtener identificando que este ángulo es este mismo que mide 30 y por lo tanto desde el eje X hasta el lado terminal donde llega el punto P es 150 grados. Nos fijaremos ahora en este punto y trazaremos su simétrico con respecto al origen que cae en este punto de la circunferencia. Entonces, determinamos que las coordenadas serán numéricamente las mismas, raíz de 2 sobre 2, raíz de 2 sobre 2, pero los signos de X y Y deben de ser negativos, puesto que está ubicado en el tercer cuadrante. Además, como este ángulo es de 45, este también, y por lo tanto, el ángulo definido desde el eje X hasta aquí mide 225 grados. Para finalizar, nos fijaremos en este punto que está en el lado terminal del ángulo de 60 grados y tiene coordenadas 1 medio, raíz de 3 sobre 2. Trazaremos su simétrico
con respecto al eje X. Entonces las coordenadas serán las mismas, 1/2, raíz de 3 sobre 2, solamente que la componente en Y debe de ser negativa, puesto que está en el cuarto cuadrante. Y como este ángulo mide 60 grados, el ángulo en posición estándar desde el eje X hasta el lado terminal es de 300. Espero que el video te sirva para fortalecer tus conocimientos y ante cualquier duda que se te presente, comunícate por medio de la plataforma de Classroom.